Me parece que la dimensión dinámica a la cual hacía referencia está claramente expresada en estas palabras del dictamen de 98. En la misma línea argumentativa, el paradigma canadiense admite una manifestación fragmentada de la voluntad popular. Admite, pues, que se enfrenten dos mayorías igualmente legítimas sin que una pueda prevaricar la otra. La mayoría de la población de Quebec y la mayoría del Canadá como unidad. Y la voluntad de la minoría nacional acerca de la relación que entiende tener con el Estado del cual forma parte se manifiesta a través de un referéndum, con todas las advertencias que ponía Giuseppe en su intervención, referéndum que la Corte canadiense califica como método democrático para aclarar las opiniones del electorado acerca de fundamentales asuntos políticos. En este cuadro, la revisión constitucional no es concebida como herramienta firmemente colocada en las manos de las fuerzas que controlan las instituciones centrales, sino se inserta en una más compleja secuencia procedural: referéndum de la nación minoritaria, clear majority, obligación para las partes de negociar de buena fe para concretar, a través de la revisión constitucional, un resultado satisfactorio para la minoría territorial. Todo esto en la dirección de tener juntas legalidad y legitimidad. Se mueven fuera de la buena fe, pues fuera de las coordenadas de un ordenamiento democrático, tanto el tentativo por parte de la minoría nacional de llevar a cabo la secesión unilateralmente, cuanto la irrazonable intransigencia por parte de la Federación a negarse a negociar los cambios necesarios. Y el tribunal dice que en estos casos podría justificarse una secesión unilateral en caso de irrazonable intransigencia por la Federación. A través de este enfoque dinámico podemos recuperar en nuestro discurso lo que parece el gran ausente, o sea, el Reino Unido, hasta ahora no tomado en cuenta. Efectivamente, la falta de constitución rígida y el principio de soberanía parlamentaria inclinan a muchos autores a valorar este sistema como no comparable con los demás aquí considerados. En realidad, sustituyendo la tensión legalidad-legitimidad con la tensión moral authority-legal authority, que son las fórmulas que recurren en el asunto escocés, encontraremos una fuerte proximidad con el paradigma canadiense. También en el Reino Unido, las herramientas para arreglar el conflicto territorial no están en la inmediata disponibilidad jurídica de los grupos nacionales minoritarios, sino son imputables a decisiones tomadas por el centro. En el específico, el Parlamento escocés estaba desprovisto de la legal authority para convocar un referéndum sobre la independencia. Pero una vez alcanzada la moral authority en este sentido, como consecuencia del resultado electoral del Scottish National Party en 2011, se construye per vía política el instrumento jurídico que faltaba. En esta perspectiva es aclarador el título de un informe comisionado por la Cámara de los Comunes para encontrar soluciones regulatorias del referéndum, The Referendum on Separation for Scotland, Making the Process Legal, hacer el proceso legal. También en este caso, frente a la disyunción de los dos planes, el moral y el legal, la nación dominante, estructuralmente mayoritaria en las instituciones centrales, orienta su propia decisión al respecto de la voluntad de ese grupo nacional estructuralmente minoritario en el conjunto estatal. Es así que el Parlamento de Westminster se determina por la sesión a Escocia de la competencia regular y convocar el referéndum una tantum en el respecto de los vínculos fijados en el Acuerdo de Edimburgo. Una vez asumida la centralidad de esa dimensión dinámica, de la dimensión de la legitimidad, que es un poco el tema central de nuestro actos, podemos volver a mirar a España y a Italia. En relación con el ordenamiento español, se percibía ahora la notable distancia con el paradigma canadiense y en consecuencia el carácter tramposo de la referencia a ese modelo por parte del Tribunal Constitucional.
se afirmaba en la sentencia 42 de 2014 que en el marco de la Constitución una comunidad autónoma no puede unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación para decidir sobre su integración en España. Esta conclusión, nos dice siempre el tribunal, es del mismo tenor que la que formuló el Tribunal Supremo de Canadá en el pronunciamiento del 20 de agosto de 1998, en el que rechazó la adecuación de un proyecto unilateral de secesión por parte de una de sus provincias, tanto a su constitución como a los postulados del derecho internacional. Me sorprende que se utilice el precedente de Canadá, donde hemos tenido referéndum de independencia de la provincia del Quebec, para negar que una comunidad autónoma pueda celebrar una consulta popular sobre el mismo tema. Y esta postura me sorprende aún más teniendo en cuenta la jurisprudencia sucesiva del mismo TC, del Tribunal Constitucional. La sentencia del 2014, en su ambigüedad, fue en el inmediato objeto de lecturas diferentes y no faltaron quienes vieron en la decisión una posible puerta abierta al derecho a decidir. Recuerdo unos artículos de Pau Bossacoma, ¿no?, sobre Lara, que subrayaba estos temas. Esta puerta, sin embargo, se cerró muy pronto, precisamente un año después, cuando el juez constitucional, volviendo a su anterior jurisprudencia, afirmó que el respeto a la Constitución impone que los proyectos de revisión del orden constituido se sustancien abierta y directamente por la vía que la Constitución ha previsto para esos fines, y que por lo tanto no caben actuaciones por otros cauces ni de las comunidades autónomas ni de cualquier órgano del Estado. Excluyendo de forma radical la posibilidad de celebrar un referéndum, tampoco si fuera impulsado por parte de cualquier órgano del Estado, se excluye el requisito previo de toda la construcción del dictamen canadiense. En estos términos, la secesión a través de la revisión se confirma un simple artificio retórico. Víctor Ferreres es justamente crítico con la mencionada jurisprudencia, por lo menos en cuanto referida a la secesión. Sería absurdo, nos dice el estudioso, iniciar el procedimiento de modifica constitucional para conseguir la independencia de Cataluña antes de comprobar que los catalanes quieren realmente separarse de España. Alejándose de Canadá, a pesar de las afirmaciones del Tribunal Constitucional, España se acerca definitivamente a Italia, es decir, a un ordenamiento que excluye de manera radical la ruptura de la unidad, ni siquiera por medio de los procedimientos de revisión constitucional. Este acercamiento entre los dos sistemas se concreta en la postura común de los tribunales constitucionales en contra de los referéndums dirigidos a aclarar la voluntad de las minorías territoriales. La sentencia de la Corte italiana de 2015, citada en principio de mi intervención, declaraba ilegítima precisamente una ley de Véneto reguladora de un referéndum sobre la independencia de la nación y también otros referéndums sobre asuntos de nivel constitucional. Lo que cabría preguntarse a este punto es si las instancias secesionistas a las cuales España e Italia han tenido que enfrentarse son equiparables en la dimensión de la legitimidad y si son, por lo tanto, efectivamente merecedoras de las mismas respuestas amparadas exclusivamente en el plano jurídico legal. Además, cabría preguntarse si una vez rechazada la perspectiva de la secesión y del referéndum con esta relacionada, los dos ordenamientos hayan o no proporcionado, en el plan de la política democrática, soluciones alternativas idóneas a satisfacer, aunque parcialmente, la demanda de las minorías territoriales. El discurso sobre estos temas sería demasiado complejo y mi tiempo creo se va agotando, así que si queréis podemos dejarlo para el debate. Acabo con dos observaciones conclusivas muy sintéticas. La primera, a mi entender, y esta es un poco, creo, la idea de fondo de nuestro acto, tiene sentido debatir en términos jurídicos de secesión solo si aceptamos considerar en clave dinámica
la dimensión de la legitimidad o a la británica de la moral authority. De manera diferente, sin enfrentarse a esta dimensión, el derecho tendrá muy poco que decir acerca del tema. La segunda consideración y acabo. Si aceptamos llevar el análisis a este nivel dinámico, quizás la principal tarea de los científicos sociales sería la individuación de los elementos que en los diferentes contextos democráticos puedan exigir desplazarse del enfoque jurídico legal al enfoque jurídico político. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Gennaro. Como habéis podido comprobar, su modestia respecto a su manejo del español es grande, es grande. Vamos a poder dar paso a la siguiente ponencia, que es la de Javier Tajadura. Javier, cuando quieras. Bien, bueno, en primer lugar, reiterar mis disculpas por haberme conectado tarde y sobre todo pues agradecer a Jorge, a los organizadores de la Universidad de Tours y de la Universidad de Nápoles, pues su amable invitación para estar aquí y hablando de un tema pues efectivamente que me interesa desde hace bastante tiempo, y felicitar también a quienes me han precedido en el uso de la palabra por la brillantez de sus exposiciones. Al hablar el tercero ya pues voy a intentar no repetirme, porque ¿verdad? Hay cosas que han salido ya y se han explicado perfectamente y por lo tanto no voy a incidir en ellas. Básicamente, en los 20 minutos que me corresponden de intervención, me gustaría explicar desde el punto de vista jurídico, ¿no?, qué respuesta da el derecho internacional público por un lado, el derecho constitucional interno de los Estados por otro lado y el derecho de la Unión Europea por otro al problema de la secesión. Son tres niveles de análisis distintos, pero que creo que al final es una respuesta similar, ¿no? Entonces dividiría la ponencia en estas tres partes. Empezando por el derecho internacional, ¿no? ¿Qué respuesta da el derecho internacional a la secesión? Aunque quizá habría que empezar diciendo qué es la secesión. Hay un artículo muy interesante, ¿no?, sobre el tema de mi querido amigo colega profesor Josu de Miguel, experto también, ¿verdad?, en estos temas, y pues Josu recuerda cómo la secesión pues, es un fenómeno histórico que se da ya desde que en los albores de la modernidad se construyen los primeros estados. Pues siempre ha habido movimientos políticos cuyo objetivo era, digamos, la segregación respecto a la comunidad política más amplia de la que formaban parte. Bueno, pues tenemos en el siglo XVIII y siglo XIX pues todas las segregaciones de los imperios coloniales español y británico, entonces, y el último pues, ejemplo histórico pues, sería la trágica desmembración de Yugoslavia, ¿no? Entonces, ha habido procesos de secesión muy variados. Lo que pasa es que, y el derecho no se preocupaba de ellos hasta un momento dado, que fue después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial ya el derecho internacional público es que va a dar respuesta. ¿Y por qué va a dar respuesta? ¿Por qué se va a preocupar el derecho de regular esto? Pues básicamente porque, desgraciadamente, en la primera mitad del siglo XX, pues los intentos de modificación de fronteras, de secesiones, etcétera, pues provocaron la aniquilación del 3% de la población humana. 3% de la humanidad pereció como consecuencia pues, de las guerras mundiales y de la destrucción y de la destrucción que causaron. Y entonces el derecho internacional público, sobre todo Naciones Unidas, las Naciones Unidas creadas después de la Segunda Guerra Mundial, pues ya van a abordar el tema de la secesión ya bajo la cobertura o la denominación, la categoría del derecho de autodeterminación de los pueblos. Ya lo ha dicho perfectamente Jorge, ha aludido a ello, ¿no? Es la resolución 1514, en el año 1960, la que establece el derecho de autodeterminación de los pueblos, pero para el ámbito colonial, para el ámbito de las colonias. La importancia de esa resolución y el desarrollo y la aplicación de esa resolución, pues innecesario recordarla, ¿no? Se ha denominado la Carta Magna, ¿no?, la Constitución de la descolonización. Permitió pues la descolonización de todo el Imperio británico, del Imperio francés, ¿no? Entonces el surgimiento de numerosos estados, pues, en cuántos estados había en el año 1947 y cuántos hay hoy, ¿no? Pues hoy hay casi 200, 195, la mayoría surgieron en los años 60, 70, al amparo precisamente de esa Carta de la descolonización, del derecho de autodeterminación de los pueblos, de la resolución 1514 de 1960. Todavía quedan
algunos flecos pendientes, ¿no? Leía ayer justamente que Nueva Caledonia prepara un referéndum para la autodeterminación por si se separa de Francia, porque efectivamente Nueva Caledonia es todavía un territorio sujeto, digamos, o de la lista de los que Naciones Unidas tienen la lista como posibles territorios que se puedan descolonizar. Y estos días también, pues aquí en España, hemos padecido también ese otro fleco suelto, las consecuencias de otro territorio que también está en la lista, que es el Sáhara Occidental, Ese no voy a entrar, pero bueno, pues sería aplicable efectivamente desde un punto de vista jurídico estricto, pues el Sáhara Occidental está en la lista, jurídicamente es titular del derecho de autodeterminación, la cosa ya es la valoración política o la posibilidad, ¿no? Bien, con posterioridad el derecho internacional público da un segundo paso. Teníamos la resolución 1514, tenemos en segundo lugar la resolución 2625, 10 años después, de 1970, que amplía el campo. Amplía el campo ya, no solo prevé como titulares del derecho de autodeterminación a los pueblos sometidos a un régimen colonial, sino también a todas aquellas poblaciones que viven en unos territorios sometidos a opresión. ¿Qué quiere decir que en un Estado haya opresión? Pues algo muy sencillo, que no existe un gobierno representativo de la totalidad de la población, que no existe un gobierno representativo y, por lo tanto, que se violan sistemáticamente los derechos fundamentales de las personas, por lo tanto, que están sometidos a un régimen de discriminación. Si una población no se siente, una población objetivamente está discriminada porque no se respetan sus derechos fundamentales y porque no tienen derecho a participación política por la parte de ese gobierno representativo, entonces, aunque no sean colonias, digamos, aunque no sean colonias, el derecho internacional público les atribuye la titularidad del derecho de autodeterminación. Solo como una excepción en esos casos, pero el derecho internacional público en esa resolución y en otras posteriores consagra la integridad territorial de los Estados como elemento central. La integridad territorial de los Estados en esos documentos de Naciones Unidas y en otros documentos importantísimos a nivel europeo, como pueden ser los de la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa. Consecuencia, por lo tanto, para los países europeos, para los países de la Unión Europea, que es en los que me voy a centrar y es en los que creo que tiene interés este seminario porque se ha dicho contexto democrático. Todos los países de la Unión Europea tienen que ser, para poder entrar en la Unión Europea, Estados de Derecho, que respetan derechos fundamentales, que tienen gobiernos representativos. En ningún país de la Unión Europea, por lo tanto, por definición, se va a dar el supuesto de que pueda haber un caso de aplicación del derecho internacional público como derecho de secesión, porque en los países de la Unión Europea ni hay colonias, resolución 1514, ni hay tampoco, digamos, estados dictatoriales. Se podría plantear como hipótesis qué pasa si un estado de la Unión Europea que entró como país democrático después se desvirtúa su naturaleza democrática y se precipita por la senda del autoritarismo. Hipótesis, digamos, no absolutamente descartable vista la deriva autoritaria de algunos países de la Unión Europea, como pueda ser Polonia o Hungría. Bien, pero en esos casos, pues la respuesta sería acudir a los mecanismos del artículo 7, etcétera, y intervenir sobre ese Estado para que respete la democracia y los derechos fundamentales, ¿no? Esa sería la solución. Dicho eso, el derecho internacional público, entonces, ¿qué es lo que ha hecho a la vez que consagra el derecho de la integridad territorial de los Estados como elemento central, la secesión como esas excepciones? Lo que ha hecho es un gran esfuerzo. Mi querido colega, el profesor Alberto López Basaguren, que intervendrá a la tarde, pues es experto en ese tema, lo que ha hecho es potenciar, digamos, fomentar, consolidar toda una doctrina, toda una normativa, una jurisprudencia, etcétera, sobre la protección de las minorías nacionales, ¿no? Sobre la protección de las minorías, la garantía de la autonomía cultural, etcétera. Es decir, esto son respuestas, pues, la autonomía regional, el federalismo, etcétera. Pero digamos que ese sería el marco, en primer lugar, derecho internacional público. Paso, segundo bloque, ¿no? Descendemos del derecho internacional al derecho constitucional, a la teoría del Estado constitucional y al derecho constitucional de los Estados miembros de la Unión Europea. El profesor ha hablado muy bien de las diferencias entre España, Italia, etc. Desde el punto de vista de la teoría constitucional, sin entrar todavía a ningún ordenamiento concreto, yo aquí voy a ser, si me permiten, radical, ¿no? Radical o ortodoxo, ¿no? En el sentido de que creo que la secesión constitucional es un oxímoron.
La secesión constitucional es un oxímoron. No existe la secesión constitucional. La secesión va a ser siempre un acto revolucionario. Eso es lo que me gustaría explicar pues, ahora en estos 5 minutos, ¿no? en esta segunda parte. Por lo siguiente, básicamente, ningún Estado, ninguna Constitución puede prever los instrumentos para su propia destrucción, salvo que tenga, digamos, pulsiones suicidas, ¿no? Salvo que tenga pulsiones suicidas. Respecto, vamos a ver las categorías de Constitución y de Estado. Por lo que se refiere a la Constitución, ¿no? En sentido colseniano, la Constitución racional normativa, de la que hablaba García Pelayo, Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico. La norma suprema del ordenamiento jurídico es una norma con vocación de permanencia, de continuidad. Lo que nunca se podría concebir la Constitución es como una norma provisional, ¿no? O de aplicación condicionada, ¿no? La provisionalidad o la aplicación condicionada de la Constitución pues, es contraria a su propia esencia. Y la admisión, digamos, en una Constitución de una cláusula de secesión implicaría que la Constitución tiene una vigencia condicionada en una parte del territorio o para una determinada población, la Constitución Suprema, mientras esa parte de la población no decida, digamos, excluirse o separarse o segregarse del Estado. Entonces, ese tipo de cláusulas de secesión darían a las constituciones el carácter de normas provisionales, que es contrario a su esencia. Y respecto a la categoría de Estado pasa lo mismo. Los Estados son permanentes. La propia etimología del concepto, remontándonos a Maquiavelo, el Estado es lo que permanece. Palabras del Tribunal Supremo de Estados Unidos, al definir la federación, es una unión indestructible, de Estados indestructibles, es permanente. Entonces, no cabe, el Estado provisional no cabe un Estado provisional. Un Estado que tuviera una cláusula de secesión, pues sería un Estado provisional. Eso cabe en una confederación de Estados. Las confederaciones, luego me da tiempo entrar en ello, las confederaciones sí que son provisionales. Las confederaciones de Estados son provisionales. La propia Unión Europea, como confederación moderna, que diría el profesor Lapergo, la verdad, como confederación moderna, pues es provisional. Y si algún día se van todos, que ojalá no pase, ¿no? Y no ocurra eso, pues la confederación desaparecería, como han desaparecido tantas en la historia, todas son provisionales. Bien, entonces esta incompatibilidad entre la categoría de secesión y la idea de Estado y la idea de Constitución es la que explica que de todas las constituciones que hay en el mundo son muy pocas, querido colega, el profesor francés de Carreras también el otro día las contaba y creo me decía Etiopía, la isla de San Cristóbal Levis, había 3 o 4, pero que obviamente no son modelos a imitar, ¿no? Ni textos constitucionales de referencia que admitan una cláusula de secesión, ¿no? Bien, entonces con esta premisa, ¿no? Que creo que es necesario plantear, digamos, esa incompatibilidad o esa dificultad, ya se trata de descender un paso más y dice, bueno, vamos a ver, pero no todas las secesiones son iguales y hay que distinguir entre las pactadas y las unilaterales. Eso es fundamental. Y mucho, bien se ha explicado aquí ya el tema, ¿no? Las secesiones pactadas, pues tendríamos dos supuestos, el caso canadiense y el caso británico, Escocia respecto al Reino Unido, que ya se ha hablado de ello, ¿no? Y muy bien, partiendo de que el celebérrimo dictamen del Tribunal Supremo canadiense no existe el derecho de autodeterminación, no existe derecho de secesión, la premisa era clara, pero se puede construir un método, un procedimiento con mayorías claras, con preguntas claras y con mayorías cualificadas que se pronuncien sobre esa pregunta, ¿no? Que daría lugar a una obligación de negociar. Bien, pero esos son 2 casos, ¿no? Efectivamente importantes. Luego, como caso de secesión unilateral, pues estaría el precedente de Kosovo, enjuiciado también por el Tribunal Internacional de Justicia, en un dictamen en el que dijo que no tenía base en el derecho internacional, pero que tampoco suponía una infracción, una violación del mismo, ¿no? Las unilaterales es evidente en cualquier caso que nunca van a tener cabida en el derecho constitucional, pero sí que podrían tener las secesiones pactadas. Entonces, esto me parece que es igual lo más relevante, ¿no? Para comentar y luego para el debate, ¿no? Porque quienes me han precedido en uso de la palabra, por ejemplo, el profesor Martinico, que comparto plenamente, ¿no? su concepción del Estado constitucional y de la democracia, no hay democracia sin derecho, no hay democracia sin constitución, pues ha llegado a decir, claro, y entiendo el planteamiento, que podría ser conveniente
para racionalizar, en ese proceso de racionalizar y para no dejarlo a la pura facticidad, incluir cláusulas de secesión mediante una reforma de la Constitución. Y entonces yo creo que este es el tema más apasionante desde el punto de vista de la teoría constitucional y es al que se enfrentan de manera distinta, como bien ha dicho también el que me ha prometido Llenaro, se dan respuesta distinta a Italia y España, que es el problema de qué es la reforma constitucional y los límites de la reforma constitucional. Ese es el verdadero problema verdaderamente apasionante, ¿no? Y entonces aquí caben simplemente dos posiciones, ¿no? Que la doctrina está dividida, los tribunales constitucionales no tanto, ¿no? ¿Está dividida la doctrina? Sí. Hay quien dice que la reforma no tiene, salvo que haya cláusulas de intangibilidad expresa, no hay límites materiales a la reforma. Toda la Constitución es reformable. En España, por la vía del 168, se podría reformar todo. Pero hay otra doctrina, en España desde los maestros Pedro de Vega o Lucas Verdú, en Italia Zagrebelsky, en Alemania desde Smith, Konrad Hesse, etc. Hay otra doctrina que dice que por su propia esencia la reforma tiene límites materiales. ¿Por qué? ¿Por qué digo por su propia esencia? Pues porque la reforma es un poder constituido, el poder de la reforma es un poder constituido, no se puede confundir con el poder constituyente. El poder constituyente todo lo puede, pero si el poder de reforma también lo puede todo y sus únicos límites son formales, realmente lo estamos convirtiendo en un poder constituyente permanente. Y de esa manera la reforma no puede ser concebida como lo que esencialmente es. ¿Qué es la reforma? Y eso, desgraciadamente, pues aquí en España no se entiende muy bien eso. La reforma es un procedimiento, un mecanismo de defensa de la Constitución, de defensa de la Constitución. Entonces, no, hay gente que tiene miedo a la reforma, no vamos a reformar la Constitución. ¿Por qué no? Si reformar la Constitución es defenderla, una Constitución que no se reforma, que no se actualiza, perece. La reforma es un instrumento de defensa. Pero para poder concebir la reforma como un instrumento de defensa de la Constitución, hay que concebirlo como un instrumento materialmente limitado. Porque si efectivamente no tiene límites y la reforma puede ser utilizada para destruir la Constitución, pues entonces es lógico tener miedo a la reforma. Si la reforma puede ser utilizada para destruirla porque no tiene límites, hay que temerla. Si la reforma se concibe correctamente como un instrumento de defensa que tiene unos límites, ya no hay que temer. Y a la hora de establecer esos límites se trata de ver cuáles son. Y a mí me parece que el primero, bueno, siguiendo la doctrina que he citado antes y que es bien conocida, ¿no?, en la teoría constitucional de los diversos estados, uno de esos límites, el primero, es el principio de unidad del Estado, de la unidad de la soberanía. Para lo que nunca puede ser utilizada la reforma constitucional es para destruir la unidad del Estado. No podría ser utilizado para eso. El profesor Pedro de Vega, lo que ha citado indirectamente, decía, por lo tanto, introducir una cláusula de este tipo que permitiera destruir la unidad de la soberanía, pues sería siempre un acto revolucionario, ¿eh? Un acto revolucionario. Sin embargo, el Tribunal Constitucional Español, hay que reconocer, y se ha explicado bien antes aquí, pues no comparte esa doctrina y sostiene que la reforma constitucional de España no tiene límites. Y esa es una singularidad que yo creo que hay que destacar y subrayar más. Yo lo subrayo con mucho más, hacer más hincapié incluso que lo que ha hecho Llenaro, ¿no? Porque en esto nuestro Tribunal Constitucional se separa de todo del Tribunal Constitucional italiano, del Tribunal Constitucional alemán, del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Es decir, para todos esos tribunales está claro que la unidad del Estado es un principio que no puede ser alterado ni siquiera mediante la reforma constitucional. ¿Cómo puede ser entonces destruido el Estado para volver a la categoría de la legitimidad desde un punto de vista democrático? Pues haciendo una nueva Constitución. Claro, haciendo una nueva Constitución. Esto es el propio Kelsen lo reconocía. El poder constituyente sí que cuando hace una nueva Constitución puede incluir ya al inicio, es decir, vamos a hacer una Constitución y va a tener una cláusula de secesión. En el caso español, decir, no nos sirve la que tenemos, porque conviene recordar también que la que tenemos se debate en sede constituyente. Colega de mi universidad, el profesor Letamendia, plantea una enmienda de incluir cláusula de secesión en la Constitución española y es rechazada por unanimidad. Esto conviene recordarlo, No es que el tema de la secesión no se debatiera, se debatió. En sede constituyente en España se debatió. Lo que pasa es que se rechazó con contundencia, ¿no?
Entonces, pero iniciar un proceso constituyente e incluir una cláusula de cesión. A mi juicio, eso es posible políticamente, pero, digamos, jurídicamente supondría un grave error, ¿no? Porque, conectando con lo que he dicho al inicio, pues supondría hacer una constitución provisional. Yo creo que jurídicamente una constitución provisional es eficiente, aunque bien es cierto que si eso sirve para resolver un problema político, etcétera, pues es algo que se podría valorar, ¿no? Pero, por lo tanto, la respuesta desde el punto de vista del derecho constitucional, si caben cláusulas de secesión o no, va a depender de la postura que se tenga sobre la reforma constitucional. Yo tengo una clara que tiene que ser limitada, porque si no se confunde con el poder constituyente y no puede ser concebida como un instrumento de defensa de la Constitución. Y el tercer bloque, ¿qué respuesta da el derecho de la Unión Europea? ¿Qué respuesta da el derecho de la Unión Europea? Pues, en principio, digamos que el derecho de la Unión Europea, tal como lo interpretan, pues, las propias instituciones de la Unión Europea y la mayoría de la doctrina, diríamos que no da respuesta en un sentido. La Unión Europea, por supuesto, contempla el derecho de secesión o retirada de un Estado miembro, porque no es un Estado, es una confederación en su forma moderna. Por lo tanto, artículo 50, derecho retirado, un Estado si quiere se va. Y el Reino Unido, pues lamentablemente, pues ha abandonado la Unión. Pero, al margen de contemplar el derecho de secesión o de retirada de un Estado miembro, porque es una confederación en su forma moderna, no dice nada respecto a si dentro de los Estados miembros, cada uno de los Estados miembros puede reconocer o no el derecho de secesión. Es más, se dice, eso es un asunto interno, que cada Estado haga lo que quiera. Si Italia quiere en su Constitución incluir el derecho de secesión y fragmentarse, es un asunto interno de Italia. Si Alemania quiere reconocer la independencia de Baviera, es un asunto de Alemania. España, lo mismo. A mi juicio, esa respuesta se compadece mal con lo que es los propios tratados fundacionales de la Unión Europea, por razones sencillas, ¿no? Que pongo en 2 minutos y me quedan todavía 2 minutos. No sé cuánto me queda, Jorge. Tiempo agotado, Javier. Tiempo agotado. Pues entonces 1 minuto, disculpa. ¿Cuál es la finalidad de la Unión Europea? Contribuir a una unión más estrecha entre los pueblos de Europa. Difícilmente se contribuye a una unión más estrecha fragmentando ya los Estados miembros. Pero, sobre todo, la razón jurídica básica es la siguiente. Cuando un Estado se adhiere, firma el Tratado de Adhesión a la Unión Europea, incorpora todo el acervo comunitario y una serie de obligaciones. Entre ellas, el artículo 4 establece el principio de cooperación leal. Un Estado no puede hacer nada que vaya en contra de los intereses de la Unión Europea. Admitir la secesión supone fragmentar el mercado interior, supone destruir el espacio común de libertad, seguridad y justicia. Hombre, difícilmente se puede entender que eso no afecta a la Unión Europea o que es compatible con el principio de cooperación leal. Difícilmente se puede decir que es un asunto interno, decir que hay una parte del territorio que si igual está en la zona monetaria se sale del euro, etcétera. Bien, pero bueno, eso daría ya para otra intervención. Pues muchas gracias y disculpas por haberme extendido más de lo debido. Muchas gracias, Javier, y vamos a dar ya la palabra a nuestra última ponente, Neus, cuando quieras. Que estaba muteada, o como se diga. Bueno, muchísimas gracias, sobre todo a Jorge y a Genaro por la invitación a discutir este tema tan importante y además así, pues bueno, creo que una jornada de estas características permite contrastar muchas opiniones y digamos, este es un tema que, por lo que voy a explicar ahora, no pienso que esté solo, digamos, en boga en España, sino que, o en Italia o en Inglaterra o en el Reino Unido, sino que creo que, como trataré de explicar, forma parte, haciendo un poco de zoom out de los casos concretos, en gran parte porque, como has dicho antes, Genaro, he estado muy implicada personalmente sobre todo en la defensa de los presos políticos catalanes encarcelados, sobre todo de Jordi Cuixart, porque formo parte de la Junta Directiva de Òmnium Cultural y porque, bueno, porque hace muchísimos años que
que trabajo sobre temas de libertad de expresión y de derechos humanos y para mí, y así es como trataré de enmarcar mi ponencia, este asunto, igual que muchos otros, es un asunto que debe enmarcarse dentro de un framework mucho más amplio sobre derechos humanos y democracia, ¿no? Entonces, como lo que intentaré hacer en este tiempo, digamos, tan limitado, es precisamente hacer una especie de zoom out y ver estos procesos dentro de una perspectiva más amplia, más global, que digamos se aleja de las connotaciones concretas de cada conflicto y situarlos o resituarlos dentro de un paradigma que, bueno, sabe bien Pau Bosacoma cuando estaba escribiendo su tesis, que era un paradigma que desde el principio, digamos, desde el fracaso en Cataluña del Estatut de Autonomía, después de la sentencia del Tribunal Constitucional, reivindiqué, incluso contra el derecho a decidir, que me parecía limitado para reconocer un principio más amplio que es la idea de autodeterminación en contextos democráticos y por tanto voy a intentar exponer cuestiones de legitimidad que también son que a la vez creo que están imponiendo mucha presión en el marco internacional de reconocimiento de la autodeterminación, que en realidad pues, desde el inicio nunca ha sido un derecho como tal, sino hasta, digamos, en los orígenes, sino un principio político dentro del cual se tiene que generar y crear tanto la democracia como el Estado constitucional. Y digamos, este es mi punto teórico de partida, ¿no? Entonces, para empezar, es decir, el paradigma desde el que, digamos, he explorado, digamos, a partir de algunos de los trabajos que has descrito, pero sobre todo en mi libro sobre los derechos de grupo como derechos humanos, pero también en el análisis del proceso soberanista en Cataluña, pienso que es importante situar este tipo de conflicto que vemos en muchas partes del mundo, en donde me gustaría mucho y incluiré los temas de derechos indígenas, que tienen mucho que ver con los temas de afirmación del autogobierno y de la soberanía basadas en ideas de la preservación cultural. Y creo que es importante situar estos procesos dentro de una intensificación de este tipo de demandas que están relacionadas de alguna forma con una crisis existencial debido a los procesos de globalización. Creo que el hecho de la integración política en muchos espacios en una dimensión global y el hecho precisamente de la consolidación de la democracia en muchos contextos ha provocado pues, que un grupo muy heterogéneo digamos, culturales, naciones minoritarias, pueblos indígenas, etcétera, sientan que en este contexto de estados multiculturales o multinacionales donde nunca hubo un consentimiento explícito en pertenecer, porque no debemos olvidar que a nadie se le pregunta cuando nace en qué estado, digamos, en qué contexto político, en qué lengua o en qué cultura va digamos, a expresar su identidad, sino que normalmente son identidades en el principio, digamos, no elegidas. Lo que ocurre, yo creo, es que en estos contextos diversas minorías en todo el mundo ponen en cuestión la legitimidad de los acuerdos previos de la creación de los estados, de las constituciones, de las distribuciones territoriales, etc. Esto también está pasando en África, en Kenia. Ahora mismo el conflicto que existe en Etiopía tiene mucho que ver con el fracaso del modelo federal que el presidente digamos, inició y en el que se encontró con una serie de inconvenientes, digamos, terribles, promovidos en parte por la mayoría, digamos, cultural dominante en Etiopía y religiosa, que vio cómo su poder sería disminuido si en Etiopía se generaba, digamos, se tendía a un modelo federal, ¿vale? Entonces, desde mi perspectiva,
la politización de la identidad, en una expresión que ya popularizaron en los años 90 del siglo pasado filósofos tan relevantes como Will Kimlicka, Charles Taylor o Anthony Appiah, que hoy en día pues, creo que es uno de los filósofos más influyentes del mundo y que más ha trabajado este tema. Creo que esta presión sobre los estados, sobre el territorio, esta reivindicación del principio de la autodeterminación tiene que ver con procesos de resistencia a un modelo también de globalización y a un modelo de integración supranacional, donde las mayorías dominantes dentro de cada Estado, que han constituido y han tenido un poder asimétrico en la constitución del Estado y las instituciones que representan a estos, digamos, se sienten alienados en gran parte de estos procesos, ¿no? Entonces, en realidad son conflictos que ponen en cuestión y creo que por eso, digamos, desde el liberalismo muchos, y sobre todo desde el neoliberalismo, pero también desde el liberalismo menos comunitario, muchos filósofos y teóricos, tanto del derecho como de la democracia, se sienten, digamos, tienen esta ambivalencia en si abrazar estos movimientos cuando parten de una idea democrática y de afirmación de razones existencialistas de supervivencia cultural y diversidad cultural, porque parece que estos conflictos ponen en cuestión, o parecerían poner en cuestión, algunas de las premisas que hemos asumido desde la Ilustración, todos en parte, ¿no? Que es la idea que expresaba Voltaire o Condorcet, cuando decían que la modernización y la consolidación del liberalismo, digamos, de lo que hoy entendemos como liberalismo democrático, de alguna forma eliminarían este tipo de conflictos porque la gente entendería que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa y, por tanto, digamos, que la gente una vez viera satisfechas sus necesidades más básicas y tuviera unos márgenes de libertad y emancipación, digamos, razonables, entonces el ser humano, pues digamos, pasaría los temas de identidad y lealtades particulares, culturas, diversidad lingüística, etcétera, parecerían tender a desaparecer o a ocupar al menos un papel menos relevante, ¿no? Que es la idea, digamos, de regionalismo, expresada en este sentido, digamos, que parece ajena al poder, ajena a la idea de que hay algunos que tienen más poder en la configuración de las instituciones, incluidas las instituciones que producen la legalidad, que luego vinculan a aquellos que han sido alienados del contexto de producción normativa, ¿no? Entonces, el hecho de que las identidades de alguna forma hayan reemergido en el mundo con este poder, creo que en parte explica mucho más lo que Ernest Renan decía, que la nación, o hoy en día podríamos decir el Estado, es una construcción de todos los días, ¿no? Es we are under construction permanentemente, ¿no? Esto para cualquiera que tenga una visión, digamos, constructivista de los procesos políticos y jurídicos, pues no es nada extraño, pero desafortunadamente esta no es la visión, yo creo, prevalente, como tampoco es prevalente ideas como la que resaltaba Simone Weil, cuando decía que to be rooted is perhaps the most important and less recognized need of human beings. O sea, toda esta idea disruptiva de la globalización, donde emergen unos poderes como superpoderes asimétricos, toda esta idea de falta de representatividad real dentro de constituciones donde algunos grupos se han encontrado más que consentido, creo que explica en gran parte, no solo en buena parte el movimiento, digamos, por la independencia en Cataluña, sino también, sobre todo, y son procesos que estoy trabajando y me interesan mucho, los procesos contra el capitalismo extractivo que fomentan gran parte de los movimientos que ahora son muy importantes de los pueblos indígenas en Latinoamérica, sobre todo, pero también en Asia. La idea de que la pertenencia al Estado no puede desapoderarlos desde esta pertenencia no voluntaria, no puede, digamos, provocar
esencialmente la erradicación cultural de sus lenguas, sus culturas, su forma de ser diferente, ¿no? Entonces, esta idea de, si queréis, quizá el término nacionalismo no sea el más adecuado, porque es un término que yo creo que es un poco obsoleto para dar cuenta de estos procesos hoy en día. Ponen en cuestión el Estado, ponen en cuestión el territorio y sobre todo lo ponen en cuestión desde un punto de vista que no sé cómo se dice en español, como the ownership, o sea, es el Estado como pertenencia, el territorio como propiedad, ¿okay? Y que donde es indisputado, ¿no? Esto en el derecho internacional, pues bueno, ahora empiezan a haber muchos estudios sobre los límites al principio de permanent sovereignty, la idea de que los estados tienen un derecho adquirido que no debe ser demostrado ni debe ser relegitimado a la soberanía dentro de este territorio y obviamente por implicación en la consecuencia de este pressing como sobre este marco normativo implica también, digamos, plantea retos significativos a las constituciones concebidas como constituciones en el marco de Estados-nación, donde no se disputa ni se discute la legitimidad de la nación mayoritaria en apoderarse de alguna forma y en entender como suyas propias las instituciones que luego, digamos, de las que muchos de estos miembros de culturas minoritarias han sido de manera sistémica e histórica excluidos, ¿no? Es decir, por ejemplo, es muy difícil encontrar un juez indígena en la Corte Interamericana de Derechos Humanos o en cualquier país, digamos, en Latinoamérica,